Bienvenidos a Tecnología y Negocios, un podcast realizado por Conex y las cámaras de comercio de España para difundir la innovación y acercar la tecnología a las empresas españolas. En él nos acompañarán expertos en distintas áreas tecnológicas, empresarios y dirigentes de distintos sectores para divulgar los aspectos clave de la revolución digital en los negocios. Hola y bienvenidos a una nueva edición de Tecnología para los Negocios, un podcast desarrollado por las cámaras de comercio de España en colaboración con Conex. Yo soy Marcos García y hoy estoy aquí para hablaros de blockchain. Bueno, no os voy a hablar yo de blockchain, os voy a hablar de blockchain y de otras tecnologías. Juan García, que está con nosotros. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días, Marcos. Encantado. Juan es fundador de Exponentia, una empresa que trabaja en transformación digital y está especializada en aplicar inteligencia artificial y blockchain para ayudar a las empresas a ponerse al día a nivel tecnológico. Ellos son una empresa, relativamente reciente, que nace sobre la ola de esta cuarta revolución industrial y que tienen una visión, la verdad es que muy clara de qué es lo que necesitan las empresas y cómo subirse, ¿no?, a esta ola de la cuarta revolución industrial. Si quieres, Juan, muy rápidamente, ¿en qué os enfocáis vosotros en Exponentia y a qué os dedicáis? Pues como bien has dicho, nosotros somos una empresa de transformación digital, entonces nos encargamos de ayudar a otras empresas, principalmente en nuestro caso con desarrollos que les puedan ayudar a optimizar y automatizar procesos, y tenemos un conocimiento muy profundo en dos disciplinas de nuevas tecnologías, como son inteligencia artificial y blockchain. Entonces, con estas herramientas tratamos de ponerlas al servicio de las personas, en este caso de las empresas, ¿no? ¿Y cómo surgió la idea de desarrollar un proyecto centrado específicamente en inteligencia artificial y blockchain? Pues nos juntamos una serie de profesionales que ya teníamos, el más joven tenía 10 años de experiencia en el sector privado, y veíamos que en la parte de tecnología había mucha manera de impactar a las empresas para mejorar, en nuestro caso, la zona de influencia y de hacer las cosas de una manera distinta. Entonces, nosotros queríamos ser un poco más un partner que un proveedor. Éramos conscientes de las nuevas tecnologías en las que creíamos que iba a haber más disrupción, ¿no?, más impacto, y en la que además teníamos la suerte de tener al alcance, ¿no?, grandes profesionales. Entonces, sumamos ese equipo, digamos, y nos focalizamos en ayudar a las empresas con lo que era nuestra área de conocimiento y poner, digamos, todo el talento que podíamos reunir al servicio de los que ahora son nuestros partners, ¿no?, como decía. Entonces, un poco surge así, por hacer las cosas de una manera distinta en tecnología y generar nuestro impacto. ¿Y por qué combinar estas dos áreas, de inteligencia artificial y blockchain? Porque sí que son, dos herramientas, ¿no?, dos tecnologías habilitadoras que están ahí en ese portfolio de transformación digital, pero normalmente las solemos ver separadas. ¿Tienen mucho que ver la una con la otra? No, pero se pueden complementar. En nuestro caso hemos hablado de las dos porque nosotros venimos de unir dos empresas en concreto. Una muy especializada en blockchain, que lideraba también nuestro CTO actual, que es Sergio Velasco, que es profesor en el IE de Blockchain, que es una persona que tenía muchísima experiencia en la tecnología y en la que éramos además partners de IBM. Y por otro lado teníamos la parte de inteligencia artificial, que en su día también lideraba Juan Besari, que es un compañero con una experiencia, enorme, ¿no?, en la materia. Entonces, fusionamos las dos para ver, cuando hace falta una solución, pues ver con cuál de ellas podemos impactar, aunque no siempre tiene sentido. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es pensar, por eso hablábamos de transformación digital, ¿no?, de que esto es un proceso en el cual las empresas tienen que empezar a hacer los deberes, a ir dando los pasos con gente de confianza y saber, si quieren llegar a un sitio, cómo tienen que empezar a dar esos pasos, ¿no? Entonces, no todas las empresas pueden hacer a día de hoy inteligencia artificial, no todas las empresas pueden hacer a día de hoy blockchain, pero lo que tenemos que ser conscientes es de, oye, qué pasos tenemos que ir dando y si aplica a mi negocio o no. Y eso tiene que ser con partners de confianza que puedan orientarte. ¿Son conscientes las empresas de todo lo que pueden llegar a hacer? No voy a decir todo lo que puede hacer la tecnología por ellas, sino al revés, ¿no?, de todo lo que pueden llegar a hacer ellas con este tipo de aplicaciones. No, en mi opinión pienso que no, porque al final todos estamos muy en la operativa más que en la estrategia, estamos con nuestros problemas del día a día, estamos manteniendo nuestros negocios y no siempre podemos pensar en esa estrategia, ¿no? Pero al final aquí la realidad es que estamos en un darwinismo digital, o sea que no se
se adapta, al final puede quedarse fuera de la ecuación, ¿no? Entonces, yo pienso que ahí, como no es realista que alguien tenga un especialista en inteligencia artificial o en blockchain, porque no tendría sentido, hace falta contar con partners, ¿vale? Para esos proyectos concretos. Entonces, pienso que hay una oportunidad y la gente al final piensa, es que eso es un gasto. No, eso es una inversión y tiene que tener un retorno. Y a veces no aplica precisamente porque no tiene sentido. O sea, si automatizo un proceso para 1000 personas, va a tener sentido seguro. Si lo automatizo para una, probablemente no. Entonces, es ver el caso de uso que aplica y si de verdad tiene sentido para nuestra empresa y para posicionarnos. Porque a veces ya no es un tema solo de control de riesgo, es que también tenemos que generar así las oportunidades para evolucionar y escalar nuestros negocios, ¿no? Entonces, es ahí donde yo creo que hace falta, pues igual que yo voy al médico, pues hace falta pues un especialista en la materia que aplique. Pero creo que todavía queda mucho para aprender. Correcto. De hecho, siempre, nosotros como lo hacemos siempre, es una parte de casi diagnóstico, como has dicho, que es entendimiento muy profundo del problema. Ahí ves la solución. En todo caso, nosotros lo que proponemos siempre es prototipar, hacer un alcance más pequeño, validarlo y entonces ya haces el proyecto completo, ¿no? También para ir alineando esa expectativa. Al final yo pienso necesito un caballo, pero no sé si yo me lo imagino blanco, pezuñas marrones. Igual, Marcos, tú te lo imaginas negro, pezuñas, yo qué sé, blancas, ¿no? Entonces, son caballos, pero tenemos que ir alineando la expectativa para llegar todos donde queremos, ¿no? Nuestro puerto de destino. Entonces, por eso sí que el diagnóstico me gusta el concepto. Sí, al final, bueno, por aquí pasan muchas empresas de tecnología. Nosotros incluso en Connext, que pese a no ser netamente una empresa tecnológica, trabajamos con procedimientos de transformación digital, al final el planteamiento siempre es el mismo. Yo tengo que sentarme durante unas cuantas horas con tu equipo, tengo que entender a dónde quieres llegar desde el punto de vista estratégico, como bien decías, ¿no? Cuál es tu organización, a dónde se dirige y a partir de ahí qué clase de herramientas puedo aplicar yo que te ayuden a hacer eso más rápido y de una manera más eficiente. Al final la transformación digital va de eso. Y claro, eso efectivamente pasa primero por un diagnóstico. Si no se hace un diagnóstico, estás ciego. Correcto. No, completamente de acuerdo. Y es el camino. Al final por eso es un proceso de transformación digital. No es voy a la esquina, me cojo un software y de repente ya soy de una empresa automatizada. Entonces, es un proceso y hace falta implicación de equipo. Si no, no se consiguen resultados y ya está. tan buenos. Claro. Claro, lo que pasa es que muchas veces a las empresas, tú bien decías, esto es una inversión, no es un gasto. Claro, muchas veces a las empresas les cuesta visualizar dónde las llevará esa inversión. Hablando de blockchain y pensando en el sector más cercano, ¿no? Que a lo mejor tenemos, de hecho, la mayoría de empresas que siguen este podcast de tecnología y negocios son empresas industriales, son empresas de tamaño medio, que bueno, tienen un desarrollo importante, pero que muchas veces, como bien decías, no se han parado a pensar tanto en la estrategia y están enfocadas en la táctica. ¿Dónde se aplican más frecuentemente este tipo de soluciones? ¿Qué problemas ayudan a resolver en la industria? En el caso de blockchain, ¿no? Que me estabas preguntando, blockchain, por ejemplo, también sí. En blockchain. Pues en blockchain depende. Cuando nos hablan de blockchain, quizá cuando nos hablan de blockchain es fácil pensar en aplicaciones como seguridad, criptomonedas, datos, pero que a veces yo creo que a la empresa industrial le cuesta un poco más visualizar en su día a día dónde aplicaría este tipo de soluciones. Claro, blockchain en concreto es una tecnología que tiene sentido solo en casos muy específicos. De hecho, en la mayoría de casos no lo tiene. Y esto hay que decirlo. Y yo creo que se ha hecho, personalmente pienso que hay bastante ruido en el tema de aplicaciones de blockchain. Entonces, a mí me gusta, por ejemplo, dos ejemplos muy grandes, ¿no? El primero has mencionado las criptomonedas sin entrar en valoraciones, pero es un tema descentralizado en el cual se comparte la información y yo puedo operar de una manera más rápida y eficiente, ¿vale? Eso es lo que hace al final, por ejemplo, algunos bancos están operando así. Y luego tendríamos la parte de trazabilidad de algunas operaciones que ahí tiene sentido solo cuando hay más integrantes en la red, porque si al final somos 2, 3 empresas las que tenemos el control, probablemente no haya tanta garantía, ¿no? De esa, digamos, trazabilidad o confiabilidad que se le pueda dar a la red, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un proyecto que hizo IBM, que era TradeLens, que lo que hacía era cada evento de los movimientos internacionales, ¿no? De una exportación, quedaba documentado por cada uno de los agentes que intervenían. Entonces, ahí la parte de confianza la despejas, porque cuando tú estás trabajando, por ejemplo, con otro continente, con China, hay muchos eventos, porque hay 200 documentos, por ejemplo, para una exportación desde el principio hasta el fin. Pues claro, cada evento se iba desbloqueando. En casos muy complejos, donde hay muchos agentes y puede haber como cierta visibilidad, es cuando tiene sentido. Pero es muy complicado justificar el caso de
de la trazabilidad o la transparencia en blockchain cuando es una empresa solo. Y esto para mí es la realidad. O sea, yo veo que hay siempre muchos fallos de trazabilidad y que el modelo no llega a tener completamente la justificación, ¿no? de esa capa. Y al final se habla mucho de blockchain, pero no hay que hablar de tecnología, hay que hablar de qué hace la solución, ¿no? Porque yo, por ejemplo, yo no sé todos los elementos que tiene mi móvil, pero sé que me soluciona y sé cómo me ayuda. Al final yo pienso que para algunas capas de transparencia hay soluciones que llevan blockchain, pero no es blockchain por sombrero, que es lo que se está viendo muchas veces, ¿no? Claro. Entonces, hay que pensar en la solución y qué necesito. Es decir, mi proceso es este. ¿Cómo lo resuelvo? Y la manera más eficiente puede ser, a veces, con un celo y un clip. Entonces, es ver la solución y luego vemos qué necesidades tenemos, ¿no? Entonces, no ir a, necesito blockchain y luego lo pongo. No. Es, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es la solución? Y cuál es la manera más eficiente de alcanzarla. Ese es el proceso que deberíamos intentar seguir. Es interesante hablar con empresas como vosotros porque al final te das cuenta que la tecnología en realidad no es más que una herramienta, pues como decías, ¿no? Es el clip o son los alicates o el destornillador que vas a utilizar. La clave está en saber qué destornillador usas para abrir esa puerta. Estoy completamente de acuerdo. O sea, es una herramienta y hay que tener también los técnicos que sepan cómo utilizar bien las herramientas, porque en tecnología yo en concreto hemos entrado con algunos partners por fallos que han tenido que tirar proyectos. Por falta de confianza, de transparencia en algún caso o de que no todos los proyectos tienen por qué ir bien, ¿no? Entonces, es muy importante saber qué necesitas y cómo te puede ayudar. O sea, tú al final vas a un mecánico, ¿no? A que te ponga el tornillo en el coche, pues claro. Algo parecido. Claro, no, es así. Lo importante es saber cuál es el tornillo que está roto. Eso es. O incluso que puedes mejorar. Aquí yo creo que iríamos un paso más allá y es saber qué puedes hacer mejor dentro de tu empresa y qué tipo de costes vas a ahorrar o qué eficiencia vas a conseguir si aplicas ese cambio en la maquinaria o en los ingredientes con los que trabajas. Y creo que supongo que os lo encontraréis más a menudo, ¿no? Que en el sector parece que inteligencia artificial es más fácil ver este tipo de aplicaciones. Sí. La gente enseguida entiende, vale, la máquina me va a ayudar a agilizar y automatizar determinadas decisiones a partir de los datos que yo recoja. ¿No es así? ¿Las empresas están más educadas en esta línea? O sea, 100%. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, mucho más volumen de negocio. Te diría que la enorme mayoría nuestra es la parte de gestión de datos, ¿no? Y eso es un proceso. No es yo llego y quiero hacer inteligencia artificial. No, primero describamos bien qué datos son los válidos, mostrémoslos bien, con orden, porque eso ya nos puede dar primero una información útil. Y luego nosotros nos centramos mucho en la parte de predicción y alarma, ¿vale? En ir a recomendadores para venta, que eso te genera un retorno inmediato. Si yo te hago vender más, pues te viene bien a ti y nos viene bien a todos, ¿no? Y después en ahorrar costes, hacer más eficientes determinados procesos. Entonces, eso lo consigues con una ordenación del dato, una correcta, luego, explotación del mismo y luego para qué lo queremos utilizar. Pero eso es lo que decía, va por fases, ¿no? Desde que lo describes hasta que al final tienes predictivos, pues hay procesos, ¿no? Entonces, eso es ir dando los pasitos adecuados y yo creo que sí que hay más cultura de... Me suena que los datos son el petróleo, ¿no? Que se está bueno, la gente sí que lo oye, pero luego hay que hacer un proceso. Entonces dices, oye, yo sé que mis datos son petróleo. A ver, ¿qué dato? ¿Cómo están estructurados? ¿Cómo los quieres explotar? O sea, los datos son muy importantes para poder empezar a tener ese valor. Pero los datos de por sí hay que ordenarlos. Y eso es un trabajo que también hay que hacer. Entonces, pero sí que hay más cultura, creo yo, en la parte de... O más inquietud en cómo obtener bien la información para mejorar la toma de decisiones. A lo mejor es más fácil entender o llevamos más tiempo sometidos a ese tipo de contenidos o de influencia como para entender que al final lo que estamos hablando es de una máquina a la que si yo soy capaz de educar y de entrenar, pues me va a solucionar determinadas decisiones, ¿no? Lo que comentabas tú, que es donde desde luego está todo el interés, que sean modelos predictivos que a partir de la información que han ido recogiendo te puedan decir que el mercado va a tender el año que viene hacia aquí o hacia allí en función de lo que ha sucedido en los últimos años. Nosotros, muchos proyectos actuales, ¿no? Recomendador de venta, recomendador de compra, ¿vale? Que son dos proyectos que tenemos además implantados en clientes y eso es súper visual, porque al final te digo a quién venderle, qué venderle y tú me dices si funciona o no funciona y eso lo entrenamos. Eso es súper visual. Y a nivel de... Nosotros principalmente empezamos también con los datos más de la empresa porque son los más ciertos, no hay más certidumbre. Pues si tienes un histórico, eso probablemente vaya a estar mejor que si yo cojo datos de fuera. Pero ya podemos ir a ver esas tendencias, por ejemplo, ahora que estamos sufriendo, ¿no? Pues tanta crisis de materias primas. Si yo tengo que comprar determinados elementos, me interesa mucho saber qué está pasando fuera
y tratar de quitarme tiempo buscando en webs. O sea, ahí hay procesos de RPA que al final es automatizar lo que haría una persona, entre comillas. Es como replicar lo que haría una persona, de scrapeo, que es para leer las webs, que es lo que hace Google. Entonces, hay maneras mucho más, entre comillas, sencillas de intentar encontrar ese primer valor. Y al final hay una curva muy fuerte. O sea, al final de no tenerlo a tenerlo es brutal, y luego cuando empiezas a perfeccionarlo, poco a poco la curva va decelerando, ¿no? Pero el inicio es una ventaja, comparativamente a la competencia, pues muy considerable, que debería tener, Claro. cualquier empresa debería empezar a dar pasos, al menos para entender qué está pasando y poco a poco ir metiendo la patita, ¿no? En la parte de tecnología, porque yo creo que es indispensable. Al final es un tema también de cómo desarrollamos nuestras empresas y cómo vamos haciéndolas más eficientes. Para administración, digamos, interna, o para desarrollo de negocio, para poder escalar luego. Entonces, son los dos enfoques principales que nosotros estamos viendo. ¿Y hacen falta una cantidad de datos muy grande para iniciar un proyecto? Es decir, ¿hay que planteárselo cuando soy una empresa que tiene determinada dimensión o que tiene un histórico muy grande, o cuando percibe una gran cantidad de datos? ¿O no influye tanto el volumen como la estructura que le vamos dando a esos datos? Depende, pero en general te diría a mayor datos mejor, a mayores datos mejor. Siempre que tengamos un mayor número, si es un dato bueno, siempre va a ser mejor. Aquí el tema no es ¿en qué estado puedo empezar a hacer inteligencia artificial? No, es, oye, ¿qué preguntas de negocio quieres resolver y en qué plazo? Porque si hoy no puedo, sí que tengo que empezar a captar determinados datos para luego poder hacerlo. Por eso decía que es un proceso. Entonces, yo creo que lo primero es ese diagnóstico que estábamos comentando antes, ¿no? Saber dónde estoy y a dónde quiero ir, ¿no? Y entonces, ¿cómo llego ahí? Porque si yo al hacer el diagnóstico digo, oye, pues podemos ir ya, podemos hacer ya ese viaje y empezar a trabajarlo. Perfecto. Claro. Oye, que no podemos hacer ese viaje. Pero si empezamos a tener estas acciones en curso, pues ya podremos llegar dentro de pues, X plazo. Entonces, depende un poco de lo que se quiera resolver, pero desde luego el volumen de datos, si es bueno, es clave, y hay que hacer pues ese proceso, ¿sabes? Entonces, ¿dónde estoy, a dónde voy y cómo llego? Es lo que creo que hay que hacer con los datos. Claro, con los datos y con todo. Al final, cualquier decisión estratégica en una empresa tiene que partir de ese análisis, si no, no tiene mucho sentido. ¿Y habéis notado en el último año y medio más madurez en el sector industrial? ¿Habéis visto más receptividad? Parece que después del año y medio, casi 2 años que llevamos ya, en el que, claro, tantas cosas han saltado por los aires, parece que la gente está más receptiva, ¿no? ¿En vuestro caso también es así? ¿Que os escuchan más ahora que hace año y medio? Sí, en nuestro caso sin duda, también porque por desgracia, y esto se ha dicho mucho, ¿no? La transformación digital se ha acelerado mucho con el COVID, porque al final nos hemos tenido que trabajar desde casa, nos hemos dado cuenta de que X dato que era importante ya no lo tengo accesible, entonces se han empezado a hacer incluso más estructuras cloud, entonces yo creo que sin ninguna duda ha acelerado mucho la digitalización y veo más madurez por parte de la industria y mucho más interés. Es decir, se están empezando a hacer más proyectos de diferentes escalas, pero la gente se ha dado cuenta de que ya no es una opción, es una necesidad. Y están empezando a mover ficha. Entonces, sin ninguna duda, es un sí. ¿Y dentro de la industria veis sectores que se muevan más rápido que otros, que estén apostando mucho más fuerte por este tipo de tecnologías? En nuestro caso, estamos más centrados en la parte de agroalimentación, la parte de seguros o financiero y la parte de industria pura. Entonces, de lo que nosotros vemos, sí que todos están acelerando más. En alimentación, tal vez porque ha habido tanta demanda, está habiendo un incremento muy fuerte porque no estaban... Claro, no, eso es una muestra muy pequeña, pero que yo veo que hay mucho más margen de mejora, hay una oportunidad muy grande y claro, con la enorme demanda, pues se ha motivado, ¿no?, una mayor inversión. En el resto de industria lo que he visto es que se está haciendo mucho más eficiente y eso es más por el otro tema, ¿no?, más de control de riesgo. Entonces, los sectores que estamos viendo muy fuertes, yo destacaría que el sector alimentario está, desde lo que nosotros estamos viendo, acelerando mucho las marchas y luego, pues por otros, el sector financiero y asegurado siempre se están moviendo. Entonces, eso yo creo que es una constante, no creo que haya cambiado mucho. Pero, en nuestra opinión, alimentación de los que más destacaría yo en que están haciendo ese proceso de transformación digital. Tal vez porque no estaban tan maduros. Entonces, sí, es mi opinión. Es uno de los sectores que habitualmente salen, ¿no? Cuando haces rankings, comparativas, etcétera, donde parece que siempre cuesta un poco más o es menos permeable a la digitalización. A lo mejor quizá porque es un sector que tradicionalmente siempre ha ido más pegado a la tierra, nunca mejor dicho.
Sí, no, yo ahí tengo la suerte de tener además cerca empresarios del sector de alimentación con una visión muy buena, ¿no? Con esa capacidad de innovación, de proyectar a lo largo, que no es tan habitual y sí que son muy conscientes. Entonces van haciendo, van dando esos pasitos, ¿no? Para de verdad ser innovadores, porque es lo que luego va a diferenciar. Y se está viendo mucha concentración en determinadas industrias o en determinados negocios, pues, en alimentación, en cítricos, por ejemplo, está habiendo mucho movimiento. Pues entonces, los innovadores yo creo que van a estar muy reforzados. Entonces, yo tengo la suerte de trabajar con gente con una capacidad y una visión y con un meritazo, porque al final es una herramienta, ¿no? Te facilita la tecnología y si lo estabas haciendo ya fenomenal sin tecnología, ostras, es que esto va a ir de lujo. Entonces, es un poco la reflexión que yo estoy sacando personalmente de nuestra experiencia, ¿no? con la pandemia. Claro, ¿no? Y que tiene siempre el mérito de ser el primero, porque apostar cuando todo el mundo lo está haciendo, pues al final te subes a una ola, ¿no? Cuando eres tú el primero que decide abrir esa vía, claro, tiene todo el mérito del mundo, desde luego. ¿Y dónde pensáis vosotros, desde el conocimiento de diferentes empresas y diferentes proyectos, hacia dónde pensáis que nos va a llevar esta aplicación? ¿No? Se extienda más las aplicaciones en las que la inteligencia artificial en industrias sean más frecuentes. ¿Qué tipo de datos pensáis que en un futuro serán más no sé, que será parte del kit, ¿no? de empresa, el utilizar aplicaciones de IA que le ayuden a predecir o a anticiparse a determinados modelos en el mercado? Yo lo veo por fases. Yo personalmente pienso que inicialmente lo que va a hacer es quitar mucho trabajo de poco valor añadido, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una solución que lo que hace es la automatización de introducción de facturas dentro de los sistemas de la empresa, que pueden ser albaranes, que pueden ser... O sea, al final, ese picar datos no tiene mucho sentido que me tire 7 minutos picando una factura porque no estoy añadiendo un valor. Entonces, al final, esos trabajos que encima no son muy motivadores, yo creo que son los primeros que van a ir desapareciendo. Entonces, creo que va a haber dos extremos. Primero, una parte desde el punto de vista más alto, ¿no? De la estrategia de captación de datos para una buena toma de decisión y luego una implementación de procesos y luego desde un punto de vista de las tareas más repetitivas y que menos están ayudando a que crezcamos como negocio. Entonces, creo que son las dos puntas por las que va a empezar. Entonces, a nivel de aplicaciones luego para los usuarios irá habiendo capas, pero yo lo primero que vería son esos dos puntos. La alta toma de decisiones con visualización, es decir, captar los datos del negocio para tener el pulso vital de mi empresa y luego quitar las tareas que no van con la parte core, ¿no? del desarrollo de lo que vamos a hacer las empresas. Entonces, yo creo que ahí a nivel de datos clave, pues toda la parte financiera y de controlling, toda la parte de conexión con ERPs y toda la parte de conexión con el mercado mundial a nivel de lo que decías antes de estadísticas internacionales, de comercio, cómo puede hacer la Cámara de Comercio, nos permiten ver, oye, pues la tendencia en esta materia prima ha afectado, ¿qué decisiones tomo? Y anticiparlas. Es donde yo creo que va a estar la primera capa. Desde luego estamos en un momento fascinante en cuanto a la capacidad de innovación que estamos viviendo y que está bajando, ¿no? a la realidad, porque al final hablábamos de ella hace 10 años y era casi ciencia ficción y ahora nuestras empresas no es que la estén aplicando en sus procesos diarios, es que se va a convertir en una herramienta tan fundamental como el tratamiento de texto o el móvil, la conexión a Internet. Completamente. O sea, es que al final es lo que decíamos. Ahora es una oportunidad porque es pronto en Europa, porque por ejemplo, la parte de Estados Unidos y Asia está muchísimo más desarrollada en este ámbito, pero ahora es una oportunidad. Pero es que luego será un riesgo y ahí está el dato de Forbes, ¿no? Que decía que es que de cada 20 años el 50% de las top empresas va cayendo, ¿no? Entonces, y no es porque sea gente, desde luego es gente con mucho talento, con muchos recursos, pero mira, la innovación al final hay que ir viéndola. Entonces yo pienso un poco como tú, de que es algo que lleva mucho tiempo, porque al final como en sí la tecnología llevaba, no sé si era casi 60 años ya, solo que ahora por los procesadores, por el tipo de elementos que tenemos, ¿no? De equipos, podemos explotarlas para sacar un mayor valor. Entonces, es una oportunidad. Yo creo que estamos en un momento histórico, salvando la parte del COVID, que eso podríamos habernos ahorrado porque ha habido pues muchas pérdidas humanas, pero estamos en un momento apasionante porque hay muchas tecnologías que cada una por sí misma podría revolucionar todo como lo hacía Internet en su día. Entonces, creo que es muy divertido porque hay muchas maneras de ayudar y de impactar. Entonces, creo que tenemos suerte en el momento histórico en el que estamos. Estaba ahí, o sea, el COVID al final lo único que ha hecho ha sido acelerar una tendencia que desde hace 10, 12 años ya estábamos viviendo, que era esta digitalización
imparable. Bueno, esa cuarta revolución industrial al final está ahí. O sea, estamos viviendo pues un momento histórico. Suena fuerte decirlo, pero es así. Es tal cual, no, es tal cual, y de hecho al final ves blockchain, inteligencia artificial, que son las que tocamos, pero luego captación de datos, Internet of Things. ¿Quién no lleva un móvil ahora mismo? Si hay más SIMs que personas en el mundo. Entonces, ¿quién no está utilizando Google Maps? ¿Quién no utiliza? O sea, la tecnología está cada vez más en nuestro día a día y no nos la podemos quitar ya. Entonces, al final son cosas que nos facilitan la vida y que, oye, están a nuestra disposición, ¿no? ¿Por qué no poco a poco emplearlas, ¿no? Para quitar sobre todo lo que decía, ¿no? Ese ruido o esas cosas que no suman tanto en el día a día. Entonces, al final yo es lo que pienso. Sí, al final es donde tiene sentido la tecnología, o sea, en hacer que las cosas sean más eficientes y más fáciles. Son herramientas para las personas y, por lo tanto, para las empresas. Entonces, no es... la tecnología por tecnología no tiene sentido. Entonces, tiene que ir muy enfocada a la solución de un problema y que vaya alineado con lo que se está buscando y lógicamente, que tenga un sentido y se pueda disponer de esos recursos. Porque gente que no puede implantar determinadas soluciones porque no es el momento o no tienen ahora mismo recursos. Bueno, eso es normal y puede pasar, sobre todo porque hay empresas que están ahora mismo en situaciones no tan buenas, ¿no? Pero las que tienen la oportunidad tienen la obligación de ir avanzando. Efectivamente. Juan, muchas gracias por el panorama que nos has dibujado, por abrirnos Exponentia y por enseñarnos qué es lo que hacéis vosotros en las áreas en las que trabajáis, en blockchain, en inteligencia artificial. La verdad es que podríamos estar hablando de tecnología toda la mañana, pero bueno, yo creo que podemos dejarlo aquí e invitar a las empresas a que profundicen, a que entiendan cómo les puede ayudar la inteligencia artificial, cómo les puede ayudar el blockchain y cómo les puede hacer más eficientes. Y al final, como bien has dicho, se trata de herramientas que tienen que comprender y a partir de ahí ver si tiene sentido aplicarlo. Eso es. Muchísimas gracias, Marcos. Ha sido un placer hablar contigo y compartir un poco de tiempo, ¿no? Hablando de la tecnología. Igualmente, Juan, pues nada, gracias por el tiempo y mucha suerte en esa andadura de transformar la sociedad digitalmente. Muchas gracias. Hasta pronto. Aquí lo dejamos por hoy en esta nueva edición del podcast de Tecnología para los Negocios desarrollado por las Cámaras de Comercio de España en colaboración con Conex. Muy pronto volveremos con otra empresa, con nuevas tecnologías y con cambios, ideas y herramientas que nos están ayudando a hacer unas empresas más digitales. Hasta pronto.